Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar cómo somos, quiénes somos. Un programa que intenta mezclar distintos pensamientos. Un programa que respeta la diversidad. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. Y hoy, miércoles 24 de diciembre, Nochebuena. Para eso hemos invitado al padre José Antonio Álvarez. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Muchas gracias, Juanjo, ¿no? Muy contento de estar contigo. Yo también, hace mucho que no te veía. Disfrutamos de una amistad verdadera desde hace muchos años. Sí, ciertamente. En donde hemos discrepado en pensamientos. ¿Cómo pasa con los amigos? Y donde nos hemos juntado a disfrutar también. También, cómo no, y bien, ¿eh? Y tu colega, amigo Luis Fachelo tocando la batería. Ajá, que no se... Que no se difunda. No se difunda. José, Sí. ha cambiado la Navidad, ¿verdad? Digo, de un tiempo a esta parte, yo tengo recuerdos de la familia, que íbamos a la misa de gallo, luego veníamos a la casa, brindábamos y a dormir. Exacto. Digo, brindábamos a las 12 de la noche como el nacimiento del niñito Jesús que se producía en Belén. Había una cosa muy simpática, vos te acordarás. El último que salía de casa para la misa se volvía. Siempre le faltaba algo. Ajá. Además, nos dábamos cuenta después de grandes cuando nos tocaba hacer ese papel, ¿no? A esconder los regalos. A poner el niño en el pesebre. Ah, mira. El pesebre se había armado, pero sin el niño. Claro. Entonces, cuando volvíamos de la misa, nació Jesús. Nació Jesús. Eso era una cosa muy bonita que se nos grababa en el alma, ¿no? Después nos dábamos cuenta que no podía ser, es una imagen de yeso, de madera, de lo que sea. Pero era un símbolo. Bueno, era un símbolo importante. Se ha desmitificado un poco, ¿no? Esa tradición hoy, porque digo, hoy no se cumple casi nada de esos ritos que veníamos cumpliendo, digamos. Y se ha perdido un poco la fe. ¿Se ha perdido la fe? Sí. Socialmente, diría yo, quizás en el corazón de cada uno, ¿no? Y ojalá así sea. Pero socialmente sí. Por respetos humanos, a veces. ¿Cómo voy a quedar mal con el pariente que no cree, que no quiere esto? ¿Y por qué no queda bien él conmigo, no? Pero bueno, en fin, son cosas que pasan, es inútil hacer un análisis, la costumbre ha cambiado. Yo creo que hay que salvar sí lo esencial y de alguna manera decirlo en casa, decirlo en familia, que no nos olvidamos, y es que es el cumpleaños de alguien. Claro. Y ese alguien tiene nombre, tiene historia. Y sucede el 25 de diciembre. Exacto, esa noche esperamos que se haga el día de su cumpleaños. Es como si nos juntáramos con amigos para celebrar el cumpleaños de uno, pero nadie cante hasta las 12, porque recién ahí empieza el cumpleaños, ¿no? Claro. Pero a las 12 le cantamos a él. Obvio. Porque es el dueño del cumple. Un poco eso se ha desdibujado. Ya digo, muchas veces por respetos humanos falsos, creo que no es la forma de respetar. Se puede respetar de otra manera. Seguro. No se debe imponer. La fe no se impone. La fe no se impone, es un don de Dios. La fe se tiene. Se tiene, se recibe, no se conquista por medios racionales, por lo tanto no se puede imponer por argumentos racionales. Se presenta, se vive, ese testimonio y si querés, invítame, ¿no? Y si no, yo te quiero igual. ese es el tema, ¿no? Bueno, lo que sea, han cambiado las cosas y hoy decir misa de gallo. ¿Por qué? Y porque se esperaba el canto del gallo.
Y así esperan el canto del gallo, ya están remamados. Claro, hoy. Claro. Y la tradición de los regalos viene de que cada uno le llevaba regalos al nacimiento del niño Jesús. Claro, a ver, hay toda una mezcla de cosas, de signos, ¿verdad? Los pastores que se arrimaron esa noche, según nos relata el relato evangélico, que se apoya en el testimonio de quienes estaban allí y fueron testigos, ¿no? Todo lo que sabemos por los evangelios de la infancia de Jesús, el testimonio es de María. María que fue visitada en Éfeso, en el tiempo en que vivía con Juan en la ciudad de Éfeso, fue Lucas, discípulo de San Juan, San Lucas, evangelista, fue a pasar un tiempo y escuchar esas historias. Eso no lo sabía nadie. Nadie, el que conocía la historia de Jesús, desconocía esa parte. Habían conocido a la orilla del Jordán, en el bautismo de Juan, y a partir de ahí todo lo demás. Claro. Tanto es así que así se dice en el libro de los Hechos. Desde ahí empezó todo. Había empezado antes para que pudiera empezar ahí. Claro. Ahí empezó la vida pública de Jesús. Pero la vida oculta, ese misterio lindo de Jesús siendo hombre como nosotros, creciendo. ¿Por qué era una historia oculta? Oculta porque no se publicó nada más, no porque fuera misteriosa, no hay ningún misterio. De hecho, los momentos centrales sí están relatados. El nacimiento, está relatada la huida de Egipto. Jesús fue un migrante obligado que tuvo que huir a un país extranjero. Hoy nos suena eso, es muy común. Sí. Bueno, también eso quiso vivir. Su presentación en el templo, el cumplimiento de la ley mosaica, como correspondía a un judío, él se hizo carne en el judaísmo. El pueblo elegido para mostrar al Mesías, al Salvador prometido. Y cumplió. Cuando Juan le dice, ¿qué soy yo para bautizarte? Vos le dices, vamos, hay que cumplir la ley. Dice, bautizame. Empecemos. Ahora sí, el nuevo bautismo, ¿no? Y bueno, esa pérdida de hallazgo en el templo a los 12 años. Los 12 años, ¿sabes? Para el judío es la edad en que se hace la presentación en sociedad, el bar mitzvah, ¿no? No sé cómo se pronuncia bien, ¿no? Pero, no, yo tampoco. Algo así. Es una fiesta como los 15 de las chicas para nosotros, ¿no? Y tiene un sentido ritual importante. ¿Y lo respetan? Sí, hasta hoy sí. Es respetada toda esa fe, esa tradición. Es la ley mosaica. El que es fiel a la ley mosaica lo cumple. No todo judío es religioso. ¿Y hoy? Como no todo católico es fiel a su fe católica. ¿Los católicos cumplen con algunos ritos determinados? Sí, a ver, los más evidentes seguro son más comunes. Hay quienes dicen, bueno, ¿cuál es tu fe? ¿A qué religión perteneces? Sí, católico, me bautizaron, y punto. Y reconozco que hay Dios. Y muchas veces dice, y yo no le cumplo mucho. O sea, una culpa, ¿no? Claro. Ahora, sé lo que debería hacer, pero no lo hago, ¿no? Discúlpame, digo, ¿la iglesia, en algún momento de la iglesia, no educaba un poco con la culpa? No, a ver, siempre la culpa ha estado presente, pero la culpa existe. No se puede negar, por más terapia psicológica que hagas, la culpa la tenés. ¿Cómo salir de la culpa es lo importante? No si la tenés o no la tenés, no negarla, ¿no? ¿Y cómo se sale? Bueno, la gran culpa, la que nos hace darle la espalda a Dios, que esa es de la que habla la religión, no las otras, nosotros solos no podemos salir. Mira. Yo hago un trabalengua, lo suelo usar cuando celebro un bautismo, ¿no? Ya hace mucho que no soy párroco, así que les perdí un poco el ritmo. Pero de tanto en tanto hago algún bautismo. Digo, la gravedad es un trabalengua, ¿no? A ver si lo puedes repetir. La gravedad de una culpa se mide según la dignidad de la persona ofendida. A ver. La gravedad de la culpa se mide de acuerdo a la dignidad de la persona ofendida. Yo le pongo 3 ejemplos. A ver. El mismo insulto, la misma palabrota, se la digo a mi amigo, a mi madre y al gobernador de la provincia, en autoridad.
Son 3 seres humanos, de mi misma dignidad humana. Claro. Uno es mi amigo, me arreglo con él. Para nada, flaco, chao, vamos a tomar una cerveza. Se acabó. Como mi madre, tengo que hacer algo más. Mamá. Y le tiré esa palabrota a mi mamá. ¿Pero es un ser humano? Sí, pero es mi mamá. Y con el gobernador, me guste o no me guste, sea su partido o no, voy a tener que dar cuenta de la justicia. Claro. La justicia humana, porque hay una autoridad que respetar. ¿Cómo puede ser esto? Porque hay diferente dignidad entre esas 3 personas. Claro. Son igualmente humanas, igual que yo, pero tienen una dignidad distinta. Y eso hace más grave, o con peores consecuencias, como en el caso civil, el mismo insulto. Claro. Si yo me pongo a maltratar o a desobedecer a Dios Todopoderoso, Infinito y Omnipotente, ¿de qué tamaño es mi culpa? ¿Mía, de mi tamaño, o del tamaño de Dios que es el ofendido? El tamaño de Dios. El tamaño de Dios es infinito, es decir, no tiene límite. Yo siempre soy finito, más flaco, más gordito, finito. ¿Cómo hago para pagar una deuda infinita? Ni el mejor de los hombres, ni todos los hombres juntos, la matemática lo dice, la suma de los finitos nunca da un infinito, no podemos. Uno solo pecado. Podríamos haber quedado así y haber perdido la felicidad para la que hemos sido hechos y que se nos mueve como un ansia en el corazón. Constantemente buscamos la felicidad, nos movemos por amor a veces un amor equivocado, torcido, torpe, pero amor a, siempre es así. Pero quedaría en la frustración y nada más. Nuestro Creador no hace las cosas para que se frustren, las hace para que se vivan, pero respeta mi libertad. Claro. Entonces, ¿qué hace? Se pone Él en mi lugar. Yo no puedo pagarle, paga Él. Se hace hombre y da lo más que un hombre puede dar, su propia vida. Pero no por Él, porque Él no tenía pecado, sino por mí. Como su sacrificio es del tamaño de Dios, porque es Dios, es infinito, entonces abarca todas las culpas, no solo la de uno u otro del que responde, las de todos. Paga por todos, los que ya fueron, los que ahora somos y los que vendrán. Solo sabe Él quién y cuántos. Eso es lo que a nosotros se nos aplica en el sacramento del bautismo. El signo del bautismo es eso, ser rescatados en Cristo, por el sacrificio de Cristo. Salido de las aguas, sale al aire, a la vida, a una vida distinta, que ya la tenemos en ciernes en nuestra alma, porque nuestra alma es inmortal. El cuerpo se nos desgasta y se muere, pero el alma no. El alma no. Por eso tenemos esa ansia de vida. El alma y el espíritu son 2 cosas distintas. Según la traducción. A ver. Sí. Es bueno eso, ¿no? Porque hay, por ejemplo, se dice el hombre es cuerpo y alma. Sí. Si lo decís así, estás hablando del plano de lo temporal, de lo natural. Y esa alma en realidad es la psiquis. Mira. Esa alma es espiritual. No es como el alma del perro. El perro tiene alma, el gato tiene alma. Las plantas tienen alma. Alma vegetativa, alma sensitiva. El principio de vida, el principio ordenador de todos sus órganos que hacen que tengan vida, que se desarrollen, que se multipliquen, eso es el alma. San Agustín le daba una explicación muy linda. Dice, ¿querés saber qué es el alma? Eres lo mismo que tu cadáver. La diferencia es el alma. Claro. No soy lo mismo que mi cadáver. Bueno, la diferencia es el alma. No pesa nada, no es material, es espiritual. En el hombre es espiritual. En el animal, en la planta, depende de la organización del cuerpo. Y se acaba con esa organización. Dicho esto, con perdón de aquellos que piensan encontrar en el cielo a sus mascotas, pero bueno, esa es la realidad que se nos impone a la inteligencia. Igual convengamos que el cielo de los perros... No creo que no haya en el cielo perritos. Y que sea tan bonito como el que más quisimos. Pero es otro tema.
Porque habrá cielos nuevos y tierras nuevas, dice el Señor, y cómo no va a haber, los bichitos tienen que estar. El Es otra cielo cosa. es una metáfora, José. ¿Cómo? Digo, es como una metáfora el cielo, ¿no? Digo, porque no es el cielo que vemos. El cielo empíreo es una masa de gases que rodea el planeta. Claro. Eso seguro que no es el cielo. Pero no es una metáfora, es una realidad. No toda realidad es un lugar. Mm, Hay realidades en el alma que están más allá del lugar. ya. No importa dónde yo esté, tengo esa realidad en mi alma. Puedo estar en ella o no. Bueno, Jesús fue un hombre muy discutido en su época. Lo crucificaron, papá. Sí, ¿no? Bueno, también convengamos que lo crucificaron porque también en el momento se practicaba esa muerte, ¿no? Era la peor muerte que se podía infligir a alguien. La crucifixión. ¿Y por qué? Porque pasó haciendo el bien. Mirá, Eso decían nosotros. claro. En su pueblo, viste el pueblo chico, infierno grande, ¿no? Jesús se creció en Nazaret, era un pueblucho, hoy todavía no es muy grande, entonces era algo así como un lugar donde se hacían las cosas que hacía falta en otro lugar. Nazaret es una ciudad que se crea modernamente en la historia de Israel. Cuando a Herodes el Grande se le ocurre hacer una ciudad sobre el lago de Galilea en homenaje al emperador Tiberio, para hacer la ciudad de Tiberíades, funda ¿cómo sería esto? Un obrador. Un obrador. Eso es Nazaret. Mira. ¿Cuánta gente había allí? Unos pocos carpinteros, porque el Ujú. carpintero era el que hacía todas las cosas. Ujú. No era madera simplemente, sino la pyme de construcción. Ujú. Así que era un pueblo chico donde todos se conocían. ¿Qué dicen sus paisanos de Jesús cuando le increpan? Era el carpintero, el hijo del carpintero. ¿Nada más? ¿Por qué no decís nada más? Porque no tengo nada malo que decir. Claro. Eso es muy argentino, ¿no? Cuando, Sí. ¿viste? Cuando te va todo bien y te preguntan cómo andás, no tengo de qué quejarme. Claro. Es muy argentino. Si tuviera, lo diría. Claro, seguro. Bueno, de Jesús no decían nada porque querían decir algo malo y no lo encontraban. No había. A ese que pasó haciendo el bien, lo crucificamos. Porque lo crucificamos, no fueron los judíos y los romanos de entonces. Ellos fueron los actores materiales, ¿no? Porque eran los que estaban, pero lo hubiéramos hecho nosotros, de estar allí, seguro. ¿Seguro? Sí, porque la causa de su muerte no es la violencia de esa gente, sino el pecado nuestro. Nuestros pecados los llevan a la cruz. Él lo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego porque puedo darla y puedo recuperarla, no es un suicidio, nos dejó bien claro eso. Tengo poder para darla y para recobrarla. ¿Por qué la doy? Porque es el sacrificio que paga la deuda. Yo recién decía que, bueno, el humano, de alguna manera, siempre ha tenido algo en qué creer, ¿no? De alguna manera. Y esto de algo en qué creer lleva también a decir fácilmente, ay Dios mío, ayúdame en los momentos como más difíciles, ¿no? Digo, cuando ojalá Dios quiera. Ojalá es árabe. Es Mira. Dios quiera. Ajá. Ojalá. Mira. Es una palabra, está en el Está español, bien. pero es de origen árabe. Pero en los argentinos somos muy proclives a pronunciarlo. Ojalá ojalá sea una oración. Ojalá que Dios me ayude, ¿no? Digo, todo esto no se dice con una cierta como liviandad. A mí me gusta ir un poco más en profundidad, es cierto, se dice rápido, ¿no? Había un señor Roldán, que fue obispo de San Rafael, cuando alguien decía, ay Dios mío, él siempre decía, sí hay y no es solo tuyo. Claro. Era una frase que siempre la tenía. Dios existe. Yo no digo, no puedo decir que creo en Dios y entonces como yo creo, existe. No, existe, créale o no le crea. Vos me decías recién, tendemos a creer. Yo creo que lo que hacemos es tratar de encontrar a ese en que creemos, porque existe, le ponemos diferentes nombres. Uh-huh. Los paganos en el tiempo de Jesús, de esa época, imaginaban el cielo como un monte muy alto donde reinaban los dioses.
Olimpo. Ujú. Bueno, otros eran más animistas, más naturistas, más inclinados a una cosa u otra. Los indios de América del Norte le llamaban Manitú. Eh, los incas, al sol. ¿Qué es lo más grande, lo más imponente, lo más fuerte que tengo delante? Y ese debe ser el autor de mi vida. Claro. Entonces, con certeza o no, hay una sola cosa cierta: hay alguien. Hay alguien, no algo, alguien. Alguien al quien le debo mi existencia. Yo no me hice solo. Yo no me desperté esta mañana y decidí existir. Claro. Yo existo. ¿Pero yo hice posible mi existencia? No. ¿Mis padres? No, tampoco. 2 meses después se enteraron. Claro. Sí. No. Pero existo y antes no existía. Soy un ser, ahora se me fue la palabra, son los años, contingente, soy un ser contingente, no soy necesario. La prueba está que si salgo del carnet social a la semana ya no se acuerdan de mí. Claro. Perdón porque es otro emisora. No, está todo bien. Está todo bien. Sabes que en el pueblo chico todos somos aceptados. Sí. Más en esta caretísima ciudad. Exacto. Y cuando yo decía que, bueno, aplicábamos esa palabra con cierta liviandad, ¿no? Sí. Y aquellos que no creen, descreen, o que directamente lo ignoran, Sí. dicen que si Dios existiera, esto no estaría pasando, por ejemplo. Por ejemplo, es una queja bastante común. ¿En qué se funda? En que sí, yo tengo que decir eso porque tengo que aceptar que Dios es capaz de cambiarlo. Porque es Dios. Es decir, la idea de Dios es la idea del Todopoderoso, la idea del Hacedor. ¿Cómo se equivocó tanto? ¿Cómo pudo equivocarse tanto? ¿Cómo me hizo a mí? Es un desastre. Me ha hecho mucho daño. ¿Cómo lo permitió? Eso generalmente no lo digo de los otros, ¿no? Claro. Los malos son los otros. Siempre. La gente. Siempre. Yo soy también gente. Bueno, ¿cómo se pudo equivocar tanto? ¿Quién dice que se equivocó? Es un misterio de amor. No se desdice del amor. Si vos amás realmente a alguien y te falla, te duele, Sí, te hay da una una excepción. herida terrible en el alma, pero en tus sueños vuelve, porque está el amor. No sé si te pasa, pero nos pasa, ¿no? De alguna Sí. manera, más, menos, más nitidez o no. Los amores se quedan en el corazón. A veces decimos, pucha, qué tonto fui. Sí, pero bueno. Pero amé. Y eso no me lo puedo sacar. Y eso es bueno. El amor es bueno. Y el amor es Dios. San Juan dice eso. Dios es amor. Crea, porque tiene necesidad de mí, sería un Dios caprichoso que quiere jugar conmigo. Y no lo necesita. No lo necesita. Sería absurdo pensar en eso. Los paganos lo veían más o menos así. Se hacían sus dioses de su tamaño, con sus faltas, con sus males, ¿no? Todos los dioses tienen defectos en el, Más humanos. en el Olimpo griego, en el Olimpo romano, llenos son mis defectos, son los defectos de los hombres. Entonces me parecía que no eran tantos, ¿no? Si los dioses, les pasa a los dioses, como no a mí. Muchas veces lo hacemos, aún sin ser paganos, echando la culpa, ¿no?, a otro y no pensando en la mía, ¿no? ¿Y por qué Dios me aguanta? ¿Por qué no me cambia? ¿Me podría cambiar? Eso es lo importante. ¿Me podría cambiar? Sí. ¿Qué tendría que hacer para cambiarte a vos? Para cambiarme a mí. Para que yo no sea malo. ¿Qué tendría que hacer? Una sola cosa. Una sola cosa. Quitarme la libertad. Obligarme a ser bueno. Mira. Yo ya no podría amar. Solo ama el que es libre para hacerlo. El amor no se obliga. Claro. Cose, Por eso no lo hace, porque te quiere. claro. Cuando, bueno, en esta situación en la que estamos como conversando, ¿no?, sobre todo esto que nos ha ido pasando a lo largo del tiempo, ya no se cantan villancicos, ya no hay una alegría navideña, ¿no? Como, A veces un poco forzada, se inventa un coro por ahí en una esquina. ¿sí, no? Qué lindo, ¿no? Porque es
algún recuerdo. Vuelve a la tradición de alguna manera. Pero como digo, como decía al principio, celebramos un cumpleaños sin el dueño del cumpleaños y ni siquiera lo nombramos. Es cierto, se nos ha ido eso. Ojalá lo tuviéramos porque está todavía la posibilidad. ¿Qué deberíamos hacer como buenos cristianos? Festejar el cumpleaños. Uh-huh. Festejar el cumpleaños, de la manera que quieran. La iglesia te da una propuesta. La misa porque es la celebración que Él nos dejó. Cuando se reúnanse, partan el pan, compartan el cáliz, soy yo, mi cuerpo, mi sangre. Bueno, no hay un encuentro más íntimo que ese. Cuando un cristiano abre su boca para recibir la hostia consagrada y la lleva para adentro, lo que hace es darle un beso, o mejor dicho, dejarse besar por Dios tan profundamente como es posible. Es un instante, sí, pero es un instante de amor muy profundo, si lo hace bien. Si va por costumbre, es otra cosa. Si lo hace bien. Y eso es lo que tendríamos que hacer en Navidad y en cualquier momento que nos acordemos que somos hechura y no hacedores. Claro. Reconocer al hacedor y agradecerle. El día de su cumpleaños, pues, celebrar. ¿Nos quiere juntos? Sí, porque Él inventó la familia, Él quiere una comunidad, ¿no? No nos dejó solos en cada planeta, claro. Podría haberlo hecho, y abastecidos por el resto de la naturaleza. No, nos encargó de estar juntos y llevarnos bien. Bueno, la reunión familiar es una cosa buena, no está malo. Decir que es el cumpleaños de Jesús y que lo importante es Él, no es renunciar a la fiesta familiar, es darle sentido. Sí, a veces en esa fiesta suceden cosas que sí, pero no suceden durante el año. Porque te olvidas de qué motivo te reunió. Claro. Sale en el diario. Se desconocieron padre e hijo porque habían chupado mucho y era la fiesta aniversario y se agarraron a... Sí, a cuchilladas. Sí, se desconocieron. Esa es la cosa, ¿no? Esa es la palabra. Se desconocieron. Se olvidaron quiénes eran y por qué estaban ahí. Claro. Y eso nos pasa cada Navidad, nos desconocemos. ¿Qué tiene preparado la iglesia para hoy? En la noche se hace lo que antes llamaban la misa del gallo, la misa de Nochebuena, cuando se entiende ya está por ser la noche. A ver, depende de cómo sea la comunidad donde se celebre, más temprano o más tarde. Todavía hay muchos lugares donde se espera a las 11, 11:30 para empezar la misa, cosa de terminarla dentro del día de Navidad. Pero ahí tenés un pequeño grupo. Claro. Un pequeño grupo. Yo me acuerdo hace unos años atrás haberlo vivido en la parroquia de San Juan Marón Godoy Cruz, una comunidad con muchas tradiciones orientales muy fuertes, y se reunían y cada uno llegaba a la misa con su canasta, y la dejaba en el patio de la parroquia, participaba de la misa y después se hacía la fiesta del brindis, todos juntos comían en pasto de las familias. Se fue perdiendo porque vivimos de otra manera. ¿La iglesia está cambiando? La iglesia cambia permanentemente y a la vez no cambia nunca. Mira, es contradictorio. O ambiguo, por algún lado. Se puede entender así, pero fíjate. A ver. Los cambios que se dan en la iglesia son las adaptaciones o inculturaciones que hace el cristiano para presentar el misterio de Cristo a la gente de hoy, o de este lugar y de aquel. Y es distinto este lugar de aquel. Y esta gente entiende los signos de esta manera y esos signos no los entiende de otra manera. En cuanto a esas diferencias, sí, la iglesia cambia. Se va tratando de adaptarse, a veces con dificultad. Cuesta cambiar lo que siempre se hace. Somos bichitos de costumbre, ¿no? Cuesta. El Papa Francisco decía esto, ¿no? El siempre se hizo así es un vicio malvado. Claro. Siempre se hizo así. Claro. No funciona, pero siempre se hizo así. Sigamos haciéndolo así. No, eso no es así. No funciona. No lo quiere Dios. Siempre se hizo así. Bueno, mientras funcionaba, sí, pero si ahora ve que no funciona, hazlo de otra manera. Claro. ¿Cuál es el problema? Y eso es lo que no cambia nunca en la iglesia. La iglesia es Jesús. Es Jesús. Me ha pedido a mí que sea parte suyo
que sea sus manos, sus pies, su boca para hablar, pero Él es el mismo. Él es el mismo y lo será siempre. Y a la vez es siempre nuevo, porque se manifiesta a mí, a mi modo, a como yo lo entiendo, como lo puedo entender. No se me manifiesta a mí igual que a vos, Y no. pero a los dos se nos manifiesta, a los dos nos busca, a los dos nos ama. ¿Mm? ¿Hace 2025 años que nació Jesús? A ver, sí, se cuentan los años, vos decís, pero tendría que ser el 1 de enero. Sí, el octavo día después del 25 de diciembre es el 1 de enero. ¿Qué pasaba con los judíos el octavo día? Los varones nacían judíos. ¿Qué pasaba? Al octavo día se los circuncidaba. La circuncisión era el signo visible externo, grabado en el cuerpo, de la pertenencia al pueblo santo. Hasta entonces no. Mira. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre y no el 1 de enero? Porque el 1 de enero es el día importante, el octavo día, cuando es circuncidado, cuando es incorporado a ese pueblo, al que asume, porque es la promesa que se le ha hecho a ese pueblo, para que sea todos los pueblos uno solo. Sí, hace 2025 años, podrías decir hace 2026. Claro, sí. Sí. Y José, Dios está en cada uno de nosotros. Como dice el catecismo, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Hay una presencia de inmensidad de Dios que no puede no entenderse. Las cosas que son no son por sí mismas, lo que hemos dicho recién, no existo porque yo lo quiera, sino porque alguien más lo quiere. Esa presencia de inmensidad de Dios está en todas las cosas son porque Él quiere que sean. Incluso el mal, sí, porque quiere la libertad del hombre. Ah, ¿qué dijo el cura? Dios quiere el mal. No el mal en cuanto mal, porque el mal en cuanto mal no existe, es la ausencia del bien debido. Dios quiere el bien, pero te aguanta que no lo quieras vos. Y existe el mal. ¿Algo más que agregar a esta entrevista? ¡Feliz Navidad! No, jojojo. No, eso es un invento de la publicidad. A ver, nada con él. Sea feliz. ¿Sabes que tiene una tradición cristiana eso, no? No sabía. Sí, deformada por la publicidad de la bebida de cola Sí. tan famosa. Pero San Nicolás de Bari existió. Ah. Nicolás, en alemán. ¿Y hacía juguetitos para regalar? Sí. No. Sí, no juguetitos, mucho más que eso. Buscaba que todos celebraran la fiesta de Jesús con alegría y teniendo que compartir. Y había pobres, como siempre hoy lo sabrá, y el obispo San Nicolás de Bari, decimos porque está sepultado en Bari, Italia, pero no, de Asia Menor, no me acuerdo ahora el pueblo, de ese lugar, se preocupaba, familia tal, ¿tiene algo? No, estos están pobres, no tienen nada. Bueno, venga, hagamos una colecta y le llevamos unos turrones, por decir. Sí, Son nuestros modernos los turrones. Sí, sí. Pero que todos tuvieran algo. Pasó una cosa en su pueblo. No sé si puedo contar la anécdota. Claro, por supuesto. Había un tipo que tenía una deuda importante con un usurero que le exigía el pago y no tenía con qué. Entonces el usurero le dijo, dame tus hijas y saldamos la deuda. Mira. Y este bruto aceptó. Las hijas, temiendo que esto se diera y que parecía que se daba sí o sí, mandaron decir al obispo que no iba a ser feliz Navidad, porque el padre estaba por hacer eso, para saldar la deuda, las iba a entregar. Entonces, ¿qué hizo? Esto es histórico, ¿no? Está registrado en los anales del Imperio Romano, porque es de aquel entonces. ¿Qué hizo? Juntó entre todos los cristianos las monedas que había de esa deuda, que había que pagar esa deuda, la metió entre una media, muy importante entonces la media, podía haber usado otra cosa, pero usó una media, por eso la bajó por la chimenea, porque el tipo era tan soberbio que no iba a aceptar la limosna del obispo. Ah, mira. Entonces se la mandó por ahí, ¡ah! ¡Asombroso! ¡Está la plata! Se salvaron las hijas. Mira. Y ya viene la tradición de poner la media en la chimenea. La chimenea. Mirá vos. Es mucho más antigua que el cuento del Polo Norte. No, son tradiciones humanas. La cuestión es cómo celebro la fiesta ahí, cómo mejor puedo. Para agradar. ¿Y la del pinito? Ya que estamos con las El pino también es antiguo. El pino es una tradición pagana que se hace cristiana. Primero, empecemos por el principio. El 8 de diciembre es tradición y costumbre armar el pinito. Eso es cristiano.
Eso es cristiano. Eso es cristiano porque es la fiesta de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, el comienzo de la nueva creación. Porque ¿por qué María es limpia de pecado, libre de pecado desde su concepción? Eso quiere decir Inmaculada Concepción, porque va a ser la madre de Jesús. ¿Y qué es lo que la salva del pecado? Los méritos de su hijo. ¿Cómo? Si todavía no los hizo. Bueno, en el tiempo, papá. En la eternidad. Vive en la eternidad. Preserva a su madre por los méritos anticipados del hijo. Y los cristianos ven en esa fiesta, porque es la más popular de todas las fiestas del año. Hagas lo que hagas en esta parroquia, en la otra también lo haces y va la misma cantidad de gente. Si no hay competencia, todo el mundo celebra la fiesta de la Virgen. Y entonces, como ya estamos cerca de la Navidad, bueno, que la casa se vista de Navidad. ¿Por qué el arbolito y no el pesebre? Porque el arbolito es más viejo que el pesebre, en la tradición cristiana. El pesebre, pues lógicamente el origen, pero no se celebraba. 2026 años. Sí, pero no se reconstruía el pesebre. Los cristianos no armaban en su casa lo que nosotros armamos en la nuestra para celebrar la Navidad. Eso lo inventó San Francisco de Asís en el siglo XII. Él no pudo llegar a Belén y cuando volvió, es la historia más larga, otro día te la cuento, cuando llegó a un pueblo llamado Grayo o algo así, encontró un establo y en el establo un pesebre. El pesebre es el comedero de los animales, eso es el pesebre. Dijo, ¿por qué no le invitamos acá si el pueblo entiende el misterio? Y se puso con sus hermanos franciscanos a hacer la imitación de lo que había ocurrido aquella noche. Empezó el pesebre viviente, en el siglo XII. Después se hicieron las figuritas, bueno, todos podían hacer la representación, pero el arbolito es más antiguo, un signo navideño más antiguo. Viene de una tradición pagana. Los pueblos nórdicos, la noche del solsticio de invierno, le colgaban a un árbol, que no me acuerdo ahora qué especie era, no un pino, le colgaban todo lo que esperaban tener a la vuelta del invierno. El invierno se moría todo. Claro. No había forma. Como pasa en el mundo. Sí, sí. Donde no tenés calefacción, electricidad, etcétera, chao, te escondés. Sí. Bien. Le ponían a ese árbol todas esas cosas colgando. Llegó un santo obispo inglés, misionero de aquellos pueblos, y no me voy a acordar ahora el nombre, y por la edad, lo siento, googleenlo y lo van a encontrar. Y vio eso y dijo, no, pero esto no es lo que les va a dar eso que ustedes esperan. Hay algo que se lo... Él empezó a hablar de Jesús, empezó a hablar de Dios, etc. Y agarró una hacha, es un hombre grandote, tenía fama de ser un hombrotón grandote, agarró una hacha y le dio al árbol ese y lo tiró a la miércoles. Atrás había un abeto, un pino. Y dice, vamos a hacer uno nuevo. Y vamos a poner frutos rojos por la sangre de Cristo y luces, porque Cristo es la luz del mundo. Ese es el origen de nuestro arbolito de Navidad. Después le ponemos de cualquier cosa. Lo primero que se le puso fue la estrella de Belén, bueno, está bien, es cristiano, pero después todo tipo de amuletos. Se desvirtuó, digamos. Sí, como todas las como cosas. Todas las cosas, sí. Pero el origen es ese, un origen pagano que se hace cristiano, porque todo ese pueblo, al recibir el Evangelio, se hace cristiano y ya desconocen ese símbolo pagano y que aceptan este nuevo signo cristiano, más o menos sobre las mismas cosas, el árbol, la fecundidad de la vida, la felicidad, de todo lo que realmente quiere el corazón, ¿no? Eso, es más antiguo que la representación del pesebre y menos evidente. El pesebre es más evidente. Si yo quiero hoy festejar la Navidad, es mejor que arme el pesebre, no tanto el arbolito. O las dos cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Las dos representan. Sí, y representan a la Navidad cristiana. ¿El cristianismo va a seguir persistiendo en el tiempo? Tanto como Dios. Porque es promesa de Dios. Yo no lo digo porque yo lo afirme o porque sea un deseo de mi corazón. No, es una promesa divina. Para siempre será el cielo. Este mundo es temporal. Se acaba siempre. No solo se va a acabar un día, se acaba siempre. Se acaba siempre. Todos los días muere alguien, todos los días muere algo. Todos los días nace alguien. El ciclo de la vida temporal se va renovando. Bueno, José,
Fue un placer realmente Lindo. charlar contigo sobre esta Nochebuena y mañana Navidad. Y me alegro de haberte visto por lo menos una vez al año. Yo también, che, Juanjo, realmente, en serio, con mucho cariño, me alegro. Te hice esperar. No, todo bien, todo bien. Pero llegamos. Muchas gracias por tu tiempo, por venir a darnos este pensamiento que compartimos entre todos y que, bueno, a alguna persona le va a servir más que a otras, seguramente. Quiéranlo a Jesús, Él nos quiere. Amor con amor se paga. Caretísima ciudad. ¿Buscas comprar MGN, Negocios Inmobiliarios, 264 08 88 73, 264 40 51 15. Ágata, tu estadía exclusiva en Valle Grande. Un lugar de ensueño para relajar y disfrutar. Montaña, agua y paz. Contacto +54 9 260 466 81 53.